Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre de Dios, peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benedictus Spiritus perpetuorum corde fidei, et via moris Deis in ecce. Vite Spiritum tuum et creatum. Oremus Deus et corde fidelum Sanctus Spiritus substitutione doquis, la nobis in et Spiritu recta sapere, et Dei sempre consolatione gaudere, et Christum Dominum nostrum. Ave Maria Purísima, Sin pecado concebida. Padre y Hijo y Espíritu Santo. Puedes sentarse. Bien, de las conferencias que preparamos entonces para nuestra preparación para consagración o renovación de la consagración, esta es la cuarta. Pasamos entonces la mitad de lo que habíamos propuesto para tal consagración, que son 6 conferencias, 6 semanas anteriores al día de Pascua. La división lógica que se pudo hacer para las conferencias, las páginas variaron bastante. En la última conferencia yo les di la idea general de 20 páginas. Hoy son un conjunto de aproximadamente 50 páginas del libro que les mandé por el teléfono. Lo que les resumí en el día de hoy es de la página 85 hasta la página 131. Y nos quedan aproximadamente 100 páginas para las últimas 2 conferencias. Que eso a buen lector no le cuesta mucho, pero a los que son más chicos o no tienen el hábito de leer, por lo menos un poquito cada día para llegar al día anterior a la Pascua ya habiendo leído todo el libro, que es muy importante para entender bien, o sea, es más, es absolutamente necesario para entender la profundidad de tal consagración a la Virgen María. Hoy, por ejemplo, como yo no les puedo resumir absolutamente todo con las mismas palabras, porque sería agarrar el libro y leerles, yo voy a dar ideas generales y algunas definiciones y conceptos para que entiendan bien lo que van a leer. Pero es muy importante que lo lean. Padre, no lo leí, no puedo consagrar. No es bien así. Sin leer absolutamente todo, uno puede, haciendo los ejercicios anteriores, consagrarse. Con esas conferencias que estamos dando, digamos, esas conferencias suplantarían la lectura total del libro, pero no es el mismo conocimiento, porque en 6 conferencias no le puedo resumir toda la idea sublime que da San Luis María en este pequeño librito. Es absolutamente necesario, para hacer bien la consagración, si es posible, hacer sí las oraciones preliminares, las semanas preparatorias. Nosotros estamos en la primera semana preparatoria. Hicimos los 12 primeros días con el Veni Creator y el Ave Maris Stella. Nosotros ahora estamos en la primera semana preparatoria, que es la letanía al Espíritu Santo y la letanía a la Santísima Virgen María. Este sábado, termina estas oraciones. Vienen otras que yo igualmente les voy a enviar, que si no me equivoco también es la letanía del Espíritu Santo, al Sagrado Corazón y una oración a San Agustín. Pero ya les mando bien, no quiero inventar nada ahora. Bien, el tema que quería sacar, que es siguiendo fielmente las ideas que trae el mismo San Luis en el libro. Bien, lo primero que hay que hablar aquí es de el valor y el mérito de nuestras obras y la satisfacción por ellas, y qué es lo que eso conlleva con la consagración. Cuando nosotros nos consagremos, o bueno, los ya consagrados renueven la consagración a la Santísima Virgen María, lo que se hace es una entrega total de todo lo que nosotros poseemos, ya sea en lo corporal, que es lo menor, lo que tenemos de físico, y lo más importante, que es lo espiritual, lo sobrenatural, lo que dice respecto al orden de la gracia y de la gloria. Cuando yo me consagre a la Virgen, yo voy a entregarle a ella absolutamente todos los valores satisfactorios de mis obras. ¿Pero qué quiere decir todo eso?
Cada obra buena, cada acto virtuoso, cada buena acción tiene una razón de mérito y una razón de satisfacción. Dios es tan bueno con nosotros que aun cuando nosotros hacemos una obra buena, ya sea para pagar por nuestras faltas, no solamente pagamos por nuestras faltas, sino que además tenemos un premio que recibir en el cielo. Por ejemplo, una persona que se arrodilla todos los días a rezar 3 Ave Marías a la Virgen a tal hora del día para santificar ese momento. Por ejemplo, las 3 de la tarde, que fue el momento en que la Virgen sufrió su pasión, viendo a nuestro Señor morir en la cruz. Bueno, esa acción buenísima tiene un mérito sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que en el cielo ese alma va a tener una gracia grandísima por haber tenido la perseverancia de rezarle a la Virgen, acompañarle en sus dolores. Y también tiene una satisfacción. La satisfacción de nuestros actos es nada más y nada menos que pagar por las culpas de los pecados, ya sean propios, ya sean ajenos. Bien, en la consagración a la Virgen, los méritos de nuestras acciones, o sea, el premio del cielo, nuestra claridad, nuestra felicidad, nuestra beatitud en el cielo, es absolutamente intransferible. Yo no puedo rezar 3 Ave Marías y es el mérito de mi oración ir a otra persona. Solamente nuestro Señor Jesucristo tenía, por ser el Redentor del mundo, ese poder de transferir sus méritos. Y por los méritos de nuestro Señor es que nosotros conseguimos nuestra salvación. Entonces, el mérito es nuestro y solamente lo vamos a percibir en el cielo. Pero el valor satisfactorio de nuestras acciones, si yo voy y rezo por la conversión de un alma, para el perdón de los pecadores, para la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, todas son oraciones de satisfacción. Hablando de lo natural, si yo tengo un amigo que debe 100 pesos a un tercer amigo y yo voy y pago por mi amigo, yo estoy pagando por otra persona o pagando por mí mismo. Yo debo dar algo de satisfacción por la deuda que contraje. Es lo mismo que pasa en el orden sobrenatural, con las oraciones, con todos los actos que conllevan la satisfacción. Lo sublime, lo grandioso de la consagración a la Santísima Virgen María, en ese punto de vista, el tema de la satisfacción, es que nosotros ya no nos pertenece el manejo de esas acciones, porque nosotros entregamos todo a la Santísima Virgen María. Mientras nosotros hacemos la oración, hacemos los actos buenos y conseguimos de hecho las satisfacciones por las acciones, nosotros ya no tenemos potestad sobre esas cosas, somos esclavos de María. La Virgen pasa a ser la administradora de nuestras ganancias. Y fíjense, desde el punto de vista práctico, qué bueno es que la Virgen, más que yo, maneje las satisfacciones que yo consigo. Porque yo, al ser imperfecto, voy a equivocarme alguna vez, porque el hombre es normal que se equivoque, porque es naturaleza caída, con sus dones, sus méritos, satisfacciones. Pero si tenemos a la Virgen como la tesorera de nuestra casa y la que distribuye nuestras riquezas, nuestras satisfacciones, es algo mucho más perfecto, porque recuerde, la consagración a la Santísima Virgen María es un acto que nos va a elevar a la perfección. Es una manera más perfecta de consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el fin de la consagración a la Virgen. Consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cuestión del mérito, la cuestión de la satisfacción, que quede claro que todas nuestras acciones satisfactorias después de la consagración ya no nos pertenece. Es la Virgen que maneja todas mis satisfacciones. Padre, pero ¿cómo voy a hacer? Entonces, si la Virgen entrega todas mis satisfacciones a las almas del purgatorio, a los pecadores, cuando yo me muera, voy a tener un purgatorio grandísimo, si es que paso por allí. La Virgen va a manejar mejor que nosotros podríamos hacerlo desde aquí de la tierra, desde el cielo, nuestras satisfacciones. Hay que tenerle confianza, por supuesto.
Una cosa también que es muy importante explicar a esa altura es la cuestión de las indulgencias, que a veces las personas no entienden qué es lo que quiere decir, por ejemplo, una oración con 300 días de indulgencia, o una oración con 400 o 500 días de indulgencia, o 10 años de indulgencia. La indulgencia de esa oración, por supuesto, se refiere a la satisfacción, precisamente, que estamos hablando de nuestros pecados. Hablando como si fuera en matemáticas. Si yo tuviera una deuda de 500 días para con Dios nuestro Señor y yo hiciera una oración bien hecha dentro de las condiciones, una oración de 300 días de indulgencia, yo recibiría, digamos, en ganancia esos 300 días y quedaría debiendo solamente 200. Pero eso no se cuenta en el cielo, no se cuenta en el purgatorio, mejor dicho. Porque en el purgatorio no hay tiempo. No quiere decir que voy a estar 500 días o 300 días menos en el purgatorio, porque no existe 24 horas en el purgatorio que marcan un día. Las indulgencias, las oraciones con indulgencia que nosotros hacemos aquí en la tierra, es como si yo pasara 300 o 400 o cuántos días, nombre la indulgencia, de penitencia sobre la tierra. ¿Entienden bien? Si yo hago una oración que tiene una indulgencia de 300 días, no quiere decir que voy a estar 300 días menos en el purgatorio, sino quiere decir que es como si yo hubiera hecho 300 días de penitencia en la tierra. Bien, eso quiere decir esas oraciones indulgenciadas que nosotros podemos y debemos hacer. Y en el caso que un consagrado a la Virgen haga esa oración, quiera hacer una oración con indulgencia, no quiere decir que pierda esas indulgencias, simplemente que deja a juicio de la Santísima Virgen María el manejo de ese tesoro sobrenatural. Padre, pero entonces yo no puedo más rezar por nadie. No, no es así. Uno puede rogar a la Virgen la protección de tal persona, la conversión de tal otra, pero es como si yo fuera con toda mi riqueza y entregara a los pies de una reina y ya no pudiera tomarlos de vuelta. Es de ella que nosotros entregamos esa cosa buenísima que tenemos, que es el mérito y la satisfacción sobrenatural, a una persona que va a hacer mucho mejor uso de ello que nosotros. Bien, el segundo punto importantísimo que hay que tocarlo, porque es lo que sigue en la lectura del Tratado de la Devoción de San Luis, es que la consagración a la Virgen María, al ser al fin y al cabo una consagración a nuestro Señor Jesucristo, es una renovación de las promesas del Santo Bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, hicimos promesas de renuncias, renunciar a Satanás, a sus obras y a sus pompas, cosa que nosotros renovamos en el día de Pascua. Todas las ceremonias de la vigilia pascual se hace la renovación de las promesas del bautismo, y es cuando el sacerdote dice cara al pueblo: renuncia a Satanás, si renunciamos, y a todas sus obras, si renunciamos, y a todas sus pompas, si renunciamos. ¿Y por qué lo renunciamos? Porque tomamos a Cristo por nuestro líder, nuestro caudillo, nuestro Dios, nuestro jefe, y no más el demonio, que era cuando estábamos bajo el yugo del pecado original. Desde el comienzo del libro, San Luis insiste que la consagración a la Virgen María es una consagración a nuestro Señor. Luego es una renovación de esas promesas que yo hice a Cristo en el día de mi bautismo, de seguirlo a Él y no al demonio, a sus obras y no a las obras del demonio, a la gloria de Cristo y no las pompas de Satanás. Y esas dos cosas, la cuestión de la renovación de las promesas del bautismo y el valor y mérito y satisfacción de nuestras obras, están íntimamente ligados a la necesidad absoluta de ser buen siervo, esclavo, hijo de la Virgen, de vivir en gracia de Dios. Es el fin por el cual nosotros propusimos esa consagración o esa renovación. Estar en gracia de Dios, vivir en gracia de Dios, olvidarse ya de cuánto tiempo hace que estoy en estado de gracia de Dios, que es una gracia grandísima, incomparable. Vivir toda una vida en gracia de Dios y obtener así los frutos de 60, 70, 80 años
en gracia de Dios toda la vida, lo que Dios disponga, pero buscar siempre estar en gracia de Dios, porque si no, nuestra vida no tiene motivo alguno. Yo me consagro a la Virgen para consagrar mis satisfacciones. Pero vivo en pecado mortal. ¿Qué sentido tiene? Entonces, hago la consagración a la Virgen para hacer la renovación de la promesa de bautismo. Sigo en pecado mortal. No ese es el intuito, no ese es el intento. Es que nosotros realmente renunciemos al pecado, a Satanás, a sus obras, a sus pompas. Nosotros entramos con la consagración a la Santísima Virgen María en un camino de perfección. Ustedes alguna vez habrán escuchado hablar, y si no va a ser la primera vez, de las 7 moradas de Santa Teresa, donde Santa Teresa pone como una analogía de las moradas, los castillos espirituales, cómo uno va ascendiendo desde el estado de pecado original hasta la santidad. Y cómo eso es un desarrollo normal de la gracia. En las primeras moradas, uno está peleando ¿contra qué? Contra el pecado, contra el vicio, las ocasiones de pecado, las imperfecciones. Y ahí pasa a las moradas más de arriba, buscando la perfección. Cuando nosotros nos consagremos o renovemos la consagración, eso es lo que tenemos que buscar. Cada vez más la perfección. Cada vez más ser mejores, evitar las ocasiones de pecado, estar conscientes de que hay una eternidad que ganar y no perderse en una eternidad. Muchos dicen que, la vida, muchos mundanos por supuesto, la vida es corta y hay que aprovecharla. Sí, el infierno es eterno y hay que evitarlo. Pero por supuesto que no debemos tampoco manejarnos solamente por esa cuestión negativa. Lo peor que hay en el infierno no es el dolor sensible, es el sentirse eternamente lejos de Dios. El tener el perfecto conocimiento que jamás se podrá volver a amar a Dios o tener la posibilidad de eso es lo que más tortura las almas en el infierno. La privación de la vista de Dios, que es lo que nosotros explicamos a los chicos en el catecismo. ¿Qué es el infierno? El infierno es la privación de la vista de Dios y el lugar donde se padece todo mal sin mezcla y bien alguno. Fíjense, lo primero que dice, la privación de la vista de Dios es lo que más turban y hacen sufrir las almas que caen desgraciadamente allí. Bien, en ese primer artículo es donde San Luis habla de las satisfacciones, los méritos, luego de la renovación del bautismo, y luego pasa a un artículo bastante más largo que el común dentro del libro, y habla de los motivos que nos recomienda a esta devoción. Yo me voy a limitar a nombrarlos y hacer un corto comentario a algunos, porque estaría muchas horas acá hablando de cada uno de ellos. Si fuera posible, estaría, pero como no es, los nombro. Hago un comentario si es conveniente, pero insisto, léanlo durante esta semana. Y pueden, como dije la semana pasada, pueden sobrepasar esas páginas también. Yo les digo cuáles páginas usé para hacer esa conferencia, pero pueden ya ir adelantando para no llegar al día de Sábado Santo y le faltan todavía muchas páginas para completar el libro. Bien, esta devoción nos pone enteramente al servicio de Dios. Es lo que ha insistido San Luis durante todo el libro, consagrarse a la Virgen es consagrarse a Dios nuestro Señor. Nos lleva a imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y a practicar la humildad. Y acá hay una cosa muy digna para hablar de la humildad de la Santísima Virgen María, que nosotros hace unos poquitos días atrás conmemoramos la fiesta de la Anunciación. Hay un hecho muy interesante que por ahí escapa al común de la gente, de la gran humildad de María, que ella expresa cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, en esa escena hay un acto de humildad muy grande que trasciende las páginas del Evangelio, no es decir que no está, pero está escondido allí. Nosotros sabemos por la interpretación bíblica, los santos padres, y la Iglesia confirma la doctrina, que la Virgen María hizo voto de perpetua virginidad durante toda la vida.
Pero la Virgen María vivió en una época donde todo el mundo, según consta en la historia mundial, en cualquier buen libro de historia, nosotros percibimos que todos los pueblos orientales, asiáticos, bien allá del Asia Mayor, todos los pueblos estaban esperando a ese tiempo un redentor, un salvador, un Mesías. Fue un hecho que Dios produjo en las almas para preparar la plenitud de los tiempos. Eso estaba profetizado. En la plenitud de los tiempos, según los profetas del Antiguo Testamento, vendría el Salvador del mundo. Y es un hecho que consta en la historia de muchísimos pueblos de la antigüedad. Todos esperaban a la fecha que rodeaba, más o menos a los años en que vino nuestro Señor, los pueblos esperaban un Redentor. Por supuesto que no era distinto en el pueblo judío, que no solamente por una tradición antiguísima oral esperaban un Redentor, sino que además tenían las profecías, y las profecías de Daniel, que hablaban de las semanas que faltaban para las semanas de año, por supuesto, que faltaban para la venida de nuestro Señor. El pueblo judío estaba esperando realmente, sentía eminente la venida del Mesías. Entonces, todas las mujeres de la época estaban deseosas de ser madres. ¿Por qué? Por la posibilidad de ser la madre del Redentor. ¿Qué hizo la Virgen? Voto de virginidad. Pensando, yo no soy digna de ser la madre de Dios, la madre del Mesías. Entonces, ese no ser digna de la Virgen es una cosa verdaderísima y profundísima. La Virgen realmente no se creía digna de ser la sierva de la madre del Mesías, y por eso fue elegida, por su gran humildad. Consagrándonos a ella, nos hacemos, por supuesto, por imitación y por influencia suya, más humildes. Bien, hay gracias propias para los consagrados a la Santísima Virgen María, por supuesto. A los hijos que son más cariñosos, más cercanos a las madres les prestan más atención, más favores, porque están más cerca precisamente. Una cosa importantísima también de la consagración a la Virgen María: ella purifica y perfecciona nuestras obras. Cuando un consagrado a la Santísima Virgen María hace una obra buena, una buena acción, esa buena acción viene como respaldada o cubierta, podría decir, o transformada y purificada por la mano de la Santísima Virgen María. Si ustedes leen dentro de esta semana el Tratado de la Verdadera Devoción, van a ver que San Luis hace una comparación muy bella, como si un campesino fuera al rey a presentarle una manzana de su cosecha. La mejor manzana de su cosecha, él quiere entregárselo al rey. Pero, como es un campesino, vestido modestamente, le da vergüenza presentarse ante el rey. Una manzana que para un rey sería algo ordinario. Se lo entrega a la reina para que la reina ponga en un plato de oro para elevar la excelencia del regalo. Es precisamente lo que hace la Virgen con nuestras acciones. Como se lo presenta a ella, y ella es muy agradable a nuestro Señor, lo acepta con mucho mejor corazón nuestro Señor. Otro principio muy importante, que lo lean detenidamente en el libro, que la Virgen María es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a nuestro Señor. La explicación de eso es nada menos que sublime. Yo les voy a confidenciar que este libro fue el primer libro que leí en mi vida, a los 16 años, vergonzosamente lo tengo que decir. Pero el primer libro que leí en mi vida, la parte que más me gustó fue esa. Una cosa personal, pero lo que más me impactó a la temprana edad de 16 años, cómo San Luis explica de manera tan pragmática, bonita, tangible, de que llegar a nuestro Señor por la Virgen es una cosa que uno no puede equivocarse. Es seguro, es corto, es fácil, es perfecto. Y de ahí arranca la doctrina, unos muchos siglos antes de San Luis, que ya decía San Bernardo: no hay quien recurra a la Santísima Virgen María y quede sin auxilio. Es una promesa, una esperanza grandísima que nosotros tenemos, si es que le somos verdaderamente buenos, devotos, fieles, siervos y hijos.
Con eso último concluimos la conferencia del día de hoy. Entonces, recuerden todo lo que dijimos respecto a la satisfacción de nuestras obras, que nosotros sí podemos continuar rezando por nuestras intenciones, pero ya no nos pertenece a nosotros cuando nos consagremos, sino que a la Virgen, que es dueña y señora de todas nuestras cosas, esclavos que somos de ella. Vamos entonces a concluir con las oraciones que corresponden al día de hoy, que es la letanía del Espíritu Santo, la vamos a hacer en latín, y luego la letanía de la Virgen también la vamos a hacer en latín. Ponemos rodillas. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Spiritus Sancte audemus, Spiritu Paraclite exaudemus, Pater Decemus Deus, Filii Redemptor Mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Spiritus Veritatis, Spiritus Sapientia, Spiritus Intellectus, Spiritus Fortitudinis, Spiritus Pietatis, Spiritus Recti Consilii, Spiritus Scientia, Spiritus Sancti Timoris, Spiritus Caritatis, Spiritus Gaudi, Spiritus Pacis, Spiritus Virtutum, Spiritus Multiformis Gratia, Spiritus Adoptionis Filiorum Dei, Purificator Animarum Nostrarum, Ecclesiae Catholicae Sanctificator et Rector, Celestium Donorum Distributor, Discretor Cogitationum et Intentionum Cordis, Dulcedo in tuo servicio incipiensi, Corona Perfectorum, Gaudium Angelorum, Illuminatio Patriarcharum, Inspiratio Prophetarum, Os et Sapientia Apostolorum, Victoria Martyr, Scientia tu Confessorum, Puitas Virgine, Unctius Sanctorum Omnium, Propitius est Parus Propitius est ab omni malo, ab omni peccato, ab omnibus tentationibus et insidiis diaboli, ab omni presumptionis et desperationis, ab impugnazione veritatis agite, ab evidentia fraterni gratia, ab omni obstinatione et impatientia, ab omni negligentia tempore animi, ab omni indicia mentis et corporis, ab heresibus et erroribus diversis, ab omni male spiritu, a male eterna morte, per eterna ex Patri filioque processionem tua, per miraculosam conceptionem Filii Dei, per descensionem tuam super Christum baptizatum, per sanctam apparitionem tuam transfiguratione Domini, per adventum tuum super discipulos Christi, in die iudici, peccatoris, ut nobis paracas, ut omnia ecclesia membra edificare et sanctificare vinieris, ut vere pietatis devotionis et orationis et donum nobis dare vinieris, ut sinceros misericordiae caritatisque affectus nobis inspirare vinieris, ut spiritum novum et cor mundum in nobis creare vinieris, ut veram pacem et cordis tranquillitatem nobis dare vinieris, ut ad tolerandas propter justitiam persecutionis nos dignos et fortes efficias, ut nos in gratia tua confirmare vinieris, ut nos in numerum electorum tuorum recipias, ut nos exaudire vinieris, Spiritus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, infunde in nos Spiritum Sanctum, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, emite comissum in nos Patris Spiritum, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, da nautis Spiritum bonum, Spiritus Sancte, Spiritus Paraclite, et
Vite Spiritum Tuum et creavum. Oremus Deus y corde fidelium Sancti Spiritus illustratione do Christi. La laude del Spiritu Recto Santo, Deus sempre consolazione gaudere, pre Christum Dominum nostrum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe aureus, Christe aureus, Christe exaudit, Christe exaudens, Pater Luceris Deus, misere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, misere nobis, Spiritus Sancte Deus, misere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, misere nobis, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Divina, Mater Christi, Mater Divina Gratia, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Integrata, Mater Immaculata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consilii, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitiae, Sede Sapientiae, Causa nostra Laetitia, Vas Spirituale, Vas Honorabile,